Deng Xiaoping. Un nombre que, durante décadas, fue pronunciado en voz baja incluso dentro de los pasillos más protegidos del poder en China. Un líder que nunca buscó las cámaras, que evitó los discursos interminables y que no necesitó ocupar formalmente los cargos más altos para transformar, desde las sombras, un país entero. Esta es la historia del hombre que no solo reconstruyó el gigante asiático después de años turbulentos, sino que también lo condujo hacia una nueva era que cambiaría el destino de más de 1.000 millones de personas. Pero para entender cómo Deng llegó a convertirse en la figura decisiva del siglo XX en China y uno de los arquitectos del mundo moderno, es necesario retroceder y observar el escenario en el que nació, creció y luchó, tanto política como personalmente. El viaje de Deng Xiaoping no fue lineal, tampoco sencillo. Estuvo lleno de caídas dolorosas, exilios, regresos inesperados, intrigas internas, riesgos extremos y decisiones que marcaron la vida de generaciones. Nació en 1904 en la provincia de Sichuan, en un pequeño poblado que estaba lejos del foco político del país. Su familia tenía cierta estabilidad económica, pero nada comparado con las élites de la época. Desde pequeño mostró una determinación poco común. Observaba, analizaba, guardaba silencio y cuando hablaba, lo hacía con precisión. En una China dominada por guerras internas, pobreza generalizada y presión extranjera, Deng creció con la idea de que su país tenía que cambiar de manera profunda. No era el único joven que pensaba así, pero sí uno de los pocos que tomaría acción directa. A los 16 años, tomó una decisión que cambiaría su destino para siempre. Aceptó una beca para estudiar en Francia como parte de un programa de trabajo y estudio. No fue un viaje de lujo, ni siquiera cómodo. Los jóvenes enviados debían trabajar largas jornadas en fábricas para financiar su estadía y continuar su educación. Allí, en medio de máquinas ruidosas, salarios bajos y jornadas extenuantes, Deng fue moldeando una visión particular del mundo. Observó de cerca el capitalismo industrial europeo, estudió ideas nuevas y debatió con otros estudiantes chinos que, como él, soñaban con transformar su nación. En Francia, conoció a figuras que más tarde serían claves en la política china, entre ellas Zhou Enlai, un joven carismático que también analizaba los cambios globales y las ideas revolucionarias. Los encuentros entre ambos no fueron simples conversaciones juveniles, eran debates serios, intensos, sobre cómo reconstruir China. Ese ambiente fue fundamental para que Deng adoptara ideas que en ese momento eran consideradas radicales y que después se convertirían en parte central del pensamiento político chino. Años más tarde, Deng viajó a la Unión Soviética para continuar su aprendizaje. Allí, tuvo contacto directo con la estructura administrativa de un Estado centralizado y, aunque estudió con rigurosidad, también observó detalles que, más adelante, le resultarían ineficientes. Esta experiencia sería crucial. Deng absorbió lo útil, pero también identificó lo que no funcionaba, y esa capacidad analítica sería una de sus armas más poderosas en el futuro. Al regresar a China, el país estaba sumido en conflictos internos. Las tensiones entre fuerzas rivales, la lucha por el control territorial y la intervención de potencias extranjeras complicaban aún más el panorama. Deng, lejos de ser un académico encerrado en una oficina, se integró a la lucha política y militar. Rápidamente destacó por su disciplina, su capacidad de organización y su lealtad a los líderes principales del movimiento revolucionario. Ya desde esos primeros años, Deng mostraba una característica que lo acompañaría toda su vida. No buscaba protagonismo personal, sino resultados. Mientras otros se concentraban en discursos extensos o en simbolismos de poder, él prefería actuar. Esa actitud llamó la atención de Mao Zedong, el líder que más tarde dirigiría la Revolución China. Mao veía en Deng a un hombre práctico, eficiente y poco dado al alarde. Era exactamente el tipo de persona que necesitaba para ejecutar operaciones complejas. Durante la larga guerra civil china, Deng ascendió en posiciones estratégicas. Su rol no era el de un comandante que gritaba órdenes desde la primera línea. Era más bien el de un estratega que organizaba logística, analizaba recursos y aseguraba que cada movimiento estuviera respaldado por información confiable. Su estilo indirecto, casi silencioso, le ganó respeto entre quienes trabajaban con él, aunque también desconfianza
entre quienes temían su creciente influencia. Tras la victoria de la Revolución en 1949, cuando se fundó la República Popular China, Deng se integró al núcleo administrativo del nuevo Estado. Fue nombrado en cargos clave y contribuyó a estructurar la base política y económica del país. Sin embargo, aunque trabajaba codo a codo con Mao, las diferencias entre ambos comenzaron a hacerse evidentes con el paso de los años. El país enfrentaba enormes retos. Había que reconstruir ciudades, establecer industrias, reformar el sistema agrícola y unificar regiones con culturas muy diversas. Mao impulsó políticas que, en algunos casos, generaron grandes tensiones y dificultades dentro del país. Deng, desde su posición, mantenía una evaluación más pragmática. Él creía que China necesitaba estabilidad y crecimiento material, no experimentos que pusieran en riesgo la producción de alimentos o la seguridad de la población. Estas diferencias se fueron acumulando hasta convertirse en un punto crítico durante los años de mayor agitación política. Deng fue acusado sin base sólida de adoptar posturas contrarias al liderazgo central. Esto lo llevó a ser retirado de sus cargos en más de una ocasión. Durante esos momentos, vivió uno de los periodos más difíciles de su vida. No solo perdió influencia política, sino también su libertad de actuar dentro del sistema. A pesar de esto, Deng nunca respondió con confrontación abierta. Su estilo se mantuvo firme. Observaba, esperaba, analizaba. Sabía que el país enfrentaría crisis y que eventualmente su visión más realista sería necesaria. Y así fue. Después de grandes dificultades nacionales, el liderazgo chino volvió a recurrir a él. Este retorno marcó un punto de inflexión. Durante los años 70, Deng regresó al escenario político con una fuerza que sorprendió incluso a quienes lo conocían bien. Tenía una misión clara: modernizar China y evitar que el país volviera a caer en ciclos de inestabilidad. Pero no estaba solo. Contaba con aliados, con una nueva generación de cuadros que lo respetaban profundamente, y con un contexto internacional que exigía cambios drásticos. Deng, sin embargo, sabía que mover a China hacia un nuevo rumbo implicaría navegar un océano lleno de tensiones internas. La estructura del poder chino era compleja, y para modificarla debía actuar con precisión absoluta. Este periodo es, para muchos historiadores, uno de los más fascinantes de su vida, no porque estuviera al frente de grandes ceremonias, sino porque operaba desde las sombras con estrategias cuidadosamente calculadas. Sus primeras decisiones fueron enfocadas en reorganizar el país, estabilizar el campo, reconstruir industrias, abrir espacios de diálogo interno y establecer planes a largo plazo. Aquí es donde comienza a surgir el Deng reformista, el Deng que el mundo conocería más adelante, el Deng que impulsó la apertura económica que transformaría a China en una potencia mundial. Pero antes de que todo eso ocurriera, aún faltaba atravesar una serie de obstáculos políticos, resistencias internas y desafíos internacionales que pondrían a prueba la capacidad de Deng de liderar sin ostentar un título supremo. Su figura, cada vez más influyente, comenzaba a redefinir el concepto de poder dentro del Estado chino. Y aunque no lo decía abiertamente, él sabía que los cambios que planeaba marcarían un antes y un después. Deng Xiaoping se convirtió en la figura que entendía, como pocos, que un país no podía avanzar si se quedaba encerrado en sí mismo. Sabía que China tenía que mirar hacia afuera, aprender lo que funcionaba en otros lugares y adaptarlo a sus propias necesidades. Esta visión poco común en su tiempo sería la semilla de reformas económicas profundas y duraderas. Este bloque es solo el comienzo. A partir de aquí, la historia se vuelve aún más intensa. Intrigas políticas de alto nivel, decisiones que alteraron la economía mundial, encuentros diplomáticos que redefinieron alianzas y un liderazgo que, sin buscar la visibilidad, transformó por completo a la nación más poblada del planeta. La vida de Deng Xiaoping, hasta este punto, ya había sido marcada por sacrificios, luchas y silencios calculados. Pero lo que está por venir, sus reformas, sus estrategias, sus conflictos internos con figuras poderosas y su inesperado ascenso como líder supremo, sin necesidad de ocupar el máximo cargo formal, es lo que verdaderamente lo convierte en una figura irrepetible en la historia moderna. Para comprender el ascenso definitivo de Deng Xiaoping, es necesario situarse en la complejidad política que vivía China
a inicios de la década de 1970. Después de años de tensiones internas, dificultades económicas y debates ideológicos, el país estaba exhausto. Las instituciones necesitaban estabilidad y la población ansiaba una dirección clara hacia el progreso. China necesitaba un líder capaz de devolver orden, visión y confianza. Y en ese escenario turbulento, Deng reapareció. Pero reaparecer no significa recuperar el poder de inmediato. Deng debió moverse con cautela. Sabía que en la estructura del sistema chino, cualquier paso mal calculado podía desencadenar una reacción que lo dejaría, nuevamente, fuera del tablero. Pero esta vez había aprendido todo lo necesario. Sabía cómo funcionaban las alianzas, dónde estaban los núcleos de resistencia y qué puntos debía fortalecer antes de revelar sus intenciones. La economía china estaba estancada. La producción agrícola era limitada. Las industrias funcionaban con baja eficiencia y la tecnología del país se encontraba rezagada respecto al resto del mundo. Deng vio con claridad que, si no actuaba pronto, China quedaría anclada en el pasado y su población continuaría enfrentando dificultades. A diferencia de muchos líderes de su época, Deng tenía una habilidad poco común. Sabía identificar prioridades sin dejarse llevar por discursos ideológicos. Para él, el desarrollo económico no era solo un objetivo material, sino una forma de mejorar la vida cotidiana de millones de personas. Entendía que un país fuerte debe ser capaz de alimentar a su población, generar empleos, desarrollar tecnología y, sobre todo, ofrecer oportunidades. Cuando finalmente regresó al núcleo del poder, Deng se encontró con un país que necesitaba reformas profundas. Su visión era clara: modernizar China sin alterar la estabilidad política. Esta fórmula, a veces incomprendida en Occidente, se convertiría en su sello característico. Deng estaba convencido de que la apertura económica debía ejecutarse de manera gradual, controlada y estratégica. Pero antes de iniciar ese camino, debía consolidar su posición interna. La política china de ese momento no era un espacio simple ni ordenado. Había figuras que defendían modelos rígidos, corrientes conservadoras que veían con sospecha cualquier cambio importante y sectores reformistas que buscaban un nuevo rumbo. Deng se situaba entre estos últimos, pero debía unir fuerzas con aliados confiables. Su regreso definitivo a las posiciones de liderazgo se produjo en 1977. Este momento fue crucial, pues coincidió con un periodo en el que la dirección del país necesitaba estabilidad urgente. Su presencia fue vista como una señal de reorganización, de reencuentro con el pragmatismo y de apertura hacia un futuro más prometedor. Una de las primeras tareas que asumió Deng fue analizar las debilidades estructurales de China. No se limitó a revisar informes, recorrió regiones, conversó con especialistas, escuchó a trabajadores, observó el funcionamiento de fábricas y examinó el sistema educativo. Esta forma directa de recopilar información sin intermediarios ni filtros le permitió obtener una radiografía precisa de la realidad del país. De este análisis surgieron 4 pilares que se convertirían en la base de su programa histórico: las 4 modernizaciones. Estas modernizaciones se enfocaban en la agricultura, la industria, la ciencia y la tecnología, y la defensa nacional. Para Deng, estas áreas representaban el núcleo del crecimiento sostenible de China. Sin ellas, no habría progreso real. La primera modernización, la agricultura, era fundamental. Más del 80% de la población vivía en zonas rurales y la producción de alimentos era insuficiente. La solución de Deng fue innovadora, aunque sencilla en su esencia: permitir que las familias agrícolas gestionaran de forma más autónoma sus tierras. Este sistema, llamado responsabilidad familiar, otorgaba incentivos directos al trabajo y fomentaba la productividad. De repente, los campesinos podían decidir cómo organizar su producción y recibir beneficios por su esfuerzo. El impacto fue inmediato. La producción agrícola aumentó, las comunidades prosperaron y China resolvió uno de sus problemas más urgentes. La segunda modernización, la industria, era un reto aún mayor. Las fábricas del país utilizaban tecnología obsoleta y métodos poco eficientes. Para resolver esto, Deng impulsó la apertura al comercio exterior. Esta apertura no fue una rendición ni una imitación ciega de modelos extranjeros. Fue un proceso selectivo, estudiado y controlado. Deng quería que China aprendiera del mundo, pero sin perder su esencia
ni comprometer su estabilidad. Así surgieron las zonas económicas especiales, regiones específicas donde se permitía experimentar con políticas nuevas, atraer inversión extranjera y fomentar la innovación. El resultado fue transformador. Ciudades que antes eran puertos modestos se convirtieron en centros de desarrollo económico global. La tercera modernización, ciencia y tecnología, era indispensable para sostener el crecimiento futuro. Deng entendió, mucho antes que muchos otros líderes, que la tecnología define el poder de una nación en la era moderna. Por eso, impulsó la educación superior, promovió intercambios académicos internacionales y alentó a los jóvenes chinos a estudiar en el extranjero. Esta visión daría frutos años después, cuando cientos de especialistas formados en universidades de renombre regresarían a China para aplicar sus conocimientos en proyectos nacionales. La cuarta modernización, la defensa nacional, estaba relacionada con la posición internacional de China. Deng sabía que un país moderno debía tener una defensa fuerte, no para intimidar, sino para garantizar estabilidad y seguridad. Por eso, buscó modernizar las Fuerzas Armadas, mejorar su tecnología y fortalecer su capacidad de protección. Sin embargo, implementar estas reformas requería una habilidad política extraordinaria. Cada cambio provocaba debates internos, resistencias y tensiones. Había sectores que temían perder influencia y otros que desconfiaban de cualquier apertura. Deng, con su característico estilo calmado y directo, enfrentó estas dificultades con paciencia estratégica. Su frase más conocida durante este periodo resume su pensamiento: no importa si el gato es blanco o negro, mientras case ratones. Para él, lo que funcionaba debía ser adoptado, sin importar su origen. La frase, aunque simple, marcó el inicio de una transformación profunda. China comenzó a abrirse al mundo, de una forma que parecía imposible años atrás. Las relaciones diplomáticas con países clave se fortalecieron, y el país empezó a integrarse en la economía global. Pero este proceso no estuvo libre de desafíos. A medida que China crecía, surgían preguntas sobre el rumbo político y social del país. Deng debía equilibrar las expectativas internas con las demandas externas, garantizando que las reformas no causaran inestabilidad. Uno de los momentos más significativos de esta etapa fue el establecimiento pleno de relaciones diplomáticas con Estados Unidos en 1979. Este hecho no solo representó un cambio simbólico, sino también práctico. Abrió caminos para inversiones, intercambios científicos y cooperación económica. Deng viajó a Estados Unidos en una visita que sorprendió al mundo. Su estilo austero, su sonrisa calmada y su actitud directa llamaron la atención. No buscaba espectáculo, buscaba resultados concretos. Durante esta visita, Deng mostró una faceta que pocos conocían: su habilidad para comunicarse con líderes extranjeros con naturalidad y firmeza. Transmitió una visión clara del futuro que quería para China y logró acuerdos que serían clave para la modernización del país. Su capacidad para moverse con soltura en escenarios internacionales, sin perder su estilo reservado, fue un indicio de su inteligencia política. De vuelta en China, el impacto de las reformas comenzaba a evidenciarse. Las zonas económicas especiales se expandían, las industrias crecían y el país empezaba a ocupar un lugar visible en el escenario global. Las ciudades se transformaban, la población tenía nuevas oportunidades y la economía mostraba signos de dinamismo. Sin embargo, esta expansión económica también generó debates sociales. China empezaba a vivir una dualidad. Por un lado, el crecimiento acelerado ofrecía progreso. Por otro, surgían tensiones relacionadas con desigualdades, cambios culturales y expectativas crecientes de la población. Deng debía gestionar este equilibrio con precisión quirúrgica. En medio de todo este proceso, Deng continuaba gobernando sin ocupar el cargo más alto formalmente. Su título era modesto, pero su influencia era absoluta. El mundo comenzó a referirse a él como el líder supremo, no porque lo dijera la Constitución, sino porque sus decisiones definían el rumbo del país. Este fenómeno es uno de los elementos más fascinantes de su trayectoria. Gobernar desde atrás, dirigir sin imponerse, ser el centro sin ocupar el primer plano. A lo largo de este periodo, Deng también demostró una capacidad notable para delegar. Identificaba talento, promovía a personas jóvenes y confiables y les daba espacio para desarrollar ideas nuevas. Esta práctica,
poco común en muchos sistemas políticos, aseguraba continuidad y estabilidad. Además, permitía que las reformas no dependieran únicamente de él, sino de una estructura más amplia. Hacia finales de la década de 1980, China era irreconocible comparada con la China de 1970. Las calles estaban más activas, los comercios crecían, las industrias avanzaban y la población tenía acceso a bienes y servicios que antes eran impensables. El país había entrado en una nueva etapa, más dinámica, más conectada con el mundo y más enfocada en el crecimiento. Pero aunque el progreso era evidente, los desafíos políticos y sociales se acumulaban. Sectores de la población pedían cambios adicionales, algunos más rápidos, otros más profundos. El equilibrio de Deng se volvió más difícil. Las presiones externas aumentaban y las discusiones internas se hacían más intensas. La historia que viene a continuación es crucial para entender la complejidad del liderazgo de Deng Xiaoping. Un periodo cargado de decisiones difíciles, tensiones internas y eventos que marcaron profundamente la percepción internacional de China. Este es el punto donde los avances económicos se encuentran con los desafíos políticos, donde el pragmatismo de Deng se pone a prueba de maneras inesperadas. Y aunque su figura seguía siendo central, el camino que venía exigiría todavía más precisión, más calma y, sobre todo, una visión estratégica capaz de mantener el rumbo sin perder el control. La historia de Deng Xiaoping no es solo la historia de un líder político. Es el relato de una transformación profunda que cambió el destino de una nación entera. A lo largo de su vida, Deng enfrentó caídas dolorosas, regresos inesperados, tensiones internas y decisiones que cargaban el peso de millones de vidas. Su liderazgo silencioso, calculado, firme y pragmático desafió los modelos tradicionales del poder y demostró que, a veces, quienes menos buscan los reflectores son quienes dejan las huellas más imborrables. Deng no necesitó proclamar autoridad para ejercerla. Su visión no se apoyó en discursos grandilocuentes, sino en resultados tangibles. Fue capaz de observar el mundo externo sin temor, aprender de él y adaptar aquello que consideraba útil para el desarrollo de China. Creyó en la estabilidad, en el progreso gradual y en la necesidad de abrir puertas sin perder el control interno. Y sobre todo, entendió que un país no puede prosperar si se queda atrapado en el pasado. Gracias a sus reformas, China inició un camino que la convertiría en una de las economías más influyentes del planeta. Sus decisiones reestructuraron el sistema agrícola, impulsaron la industria, fortalecieron la ciencia y la tecnología, modernizaron la defensa y abrieron al país hacia una nueva etapa de interacción mundial. Con esto, logró lo que parecía imposible: transformar un territorio devastado en una potencia emergente. Por supuesto, su legado no está exento de controversias ni debates. Su figura es analizada, discutida y reinterpretada desde múltiples puntos de vista. Y esa complejidad es precisamente lo que lo convierte en uno de los protagonistas más importantes del siglo XX. Deng Xiaoping fue un estratega que actuó en silencio, un reformador decidido y un líder que entendió, antes que muchos otros, que la verdadera fortaleza de un país reside en su capacidad para adaptarse, aprender y mirar hacia adelante. Hoy, al revisar su vida y su obra, es imposible ignorar el impacto duradero que dejó. Su visión continúa influyendo en las estructuras fundamentales del país que ayudó a moldear, y su historia nos recuerda que, en el mundo político, los cambios más profundos no siempre vienen acompañados de gritos, aplausos o grandes ceremonias. A veces, vienen de la mano de alguien que simplemente decide que es hora de avanzar. Si este documental te ayudó a comprender mejor la historia detrás de uno de los líderes más influyentes del mundo moderno, te invito a apoyar este contenido. Dale like para que este tipo de análisis llegue a más personas, suscríbete al canal para no perderte los próximos videos y compártelo con tus amigos o con quienes también disfrutan conocer las historias reales que marcaron el rumbo del mundo. Tu apoyo permite que sigamos creando contenido profundo, claro y sobre todo basado en hechos verificables. Gracias por acompañarme en este recorrido.